Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me han dejado aquí en YouTube, en Patreon y en el grupo de los Masters de Star Wars en Facebook. Siendo la pregunta que titula el video sobre por qué todos los planetas de Star Wars tienen oxígeno y gravedad similar, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un profundo interés. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango Sith de los 4 que tengo en Patreon. Y de paso nos ayudarás con tu donación y accederás a nuevos beneficios como una camisa conmemorativa de la Sombra del Imperio y un ejemplar en físico del cómic de la Sombra del Imperio al servicio de Darth Vader, que debo decir está quedando genial y que llegará en este 2019. El enlace estará en la descripción del video. Es así que en esta primera pregunta del día proveniente de aquí de YouTube, el Master Ángelo XZ insistentemente nos cuestionó cómo Anakin reconstruyó su sable de luz azul luego de perderlo en el episodio 2. Y para serles sincero, esa historia particular de cómo Anakin reconstruyó su sable entre el episodio 2 y 3 jamás se nos ha contado ni en Legends ni en el canon, simplemente la saga lo da por descontado. Claro, hay que considerar que Skywalker construyó ese sable que perdió en la fábrica de Geonosis cuando era un Padawan de unos 13 años. Ese mismo lo usó por lo menos un lustro, como también fue muy claro en los cómics de Obi-Wan y Anakin del canon. Pero lo curioso es que Anakin, cuando decidió reconstruirlo después de perderlo, haría uno idéntico. Así como también Vader en el futuro construyó uno muy similar al que tenía como Jedi, porque en sí era la versión más cómoda que podía encontrar para su estilo de pelea. De hecho, es bastante probable, Masters, que Anakin lo haya reconstruido con toda facilidad a las semanas del episodio 2 tras su boda con Padme Amidala, porque más tarde sería nombrado caballero y ya tendría que haber reconstruido esa espada. Por eso, pues, alrededor de unos 6 meses más tarde en la batalla de Christophsis, que técnicamente es el primer capítulo cronológicamente hablando de Clone Wars, Anakin ahí no solo sería ya un caballero listo para adoptar a Ahsoka, sino que ya había reconstruido sin problema alguno ese sable de luz azul que había perdido y justo con ese mismo diseño. Es así que en esta segunda pregunta del día, el bebé Sid Amaro desde Patreon nos cuestiona quién era más hábil en una pelea con sables de luz, Obi-Wan o Sidious. Y debo decir que siempre hacer un versus entre dos personajes de la saga, créanme que es un tanto difícil porque cada uno tiene lo suyo como los mejores espadachines que fueron de cada orden. Obi-Wan pues fue muy notorio como un espadachín porque venció absolutamente a todos los usuarios de la fuerza a los que se enfrentó, incluso sobreviviendo a Dooku a pesar de no vencerlo propiamente. Que no hubiera un maestro del Soresu, la mejor forma defensiva, y esperaba en todo momento que cometieras un error para liquidarte. Eso pues lo hizo ser implacable y poder sobrevivir. Pero Sidious era una centella cuando combatía, incluso en la novela de la venganza de los Sith, el propio elegido de la fuerza apenas si lo podía ver cuando él se debatía contra Mace Windu. La velocidad de Palpatine pues era única, y por eso pudo matar a los acompañantes de Mace Windu con tanta facilidad y también enfrentarse a Yoda. Y para serles sincero, creo que el propio Yoda ya nos contestó esa pregunta en el episodio 3 cuando le dice a Obi-Wan que no estaba listo para enfrentarse a Sidious, lo cual pues nos dice claramente que solo Yoda podría aguantar los feroces embates del Sith, y por lo tanto creo que si se hubieran enfrentado en un duelo Darth Sidious contra Obi-Wan Kenobi, seguramente el maestro de los Sith hubiera liquidado al Jedi, porque definitivamente hacia los tiempos del episodio 3 Sidious era algo superior, y creo pues que nunca Obi-Wan podría alcanzarlo. Por eso pues tampoco el Jedi en el futuro orquestó un loco ataque para enfrentarse con Yoda de nuevo contra Vader y Palpatine. Es así que en esta tercera pregunta el buen Sergio Daniels desde el grupo de los Masters de Star Wars en Facebook nos cuestiona si acaso Snoke es un experimento de Palpatine. Y a decir verdad, Masters, todo sobre Snoke, su identidad o su pasado sigue siendo uno de los más grandes misterios de la saga que no se ha contestado todavía en este punto de la tercera trilogía, aparentemente por una razón muy a propósito. Así que aquí netamente entramos en el área de la especulación responsable. Y como nos dice el Master Sergio, es muy posible que Snoke pueda llegar a tener algún tipo de relación con Palpatine o también con su plan de contingencia que fue trazado desde las épocas que fue canciller, y que a final de cuentas todo tenía por objetivo destruir su imperio para reiniciarlo, y que así en un dado momento todo estuviera acomodado para él poder volver a la vida. Eso pues está muy bien documentado en la trilogía de novelas de Aftermath, y también lo exploramos recientemente en una serie de videos que estoy seguro que les puede ayudar a entender
entender más sobre este tema, Masters. Creo que aquí, sobre esta relación de Snoke y Palpatine, hay muchas opciones. Bien, Snoke pudiera ser un usuario oscuro que nunca conocimos, que se adueñó de la Primera Orden. Por eso sus líderes originales, como el almirante Rey Sloane, es posible que ya no estuvieran en la época que ascendió Snoke. Pero también es probable, ahora que Palpatine es el verdadero villano en el episodio 9, que Snoke fuera algún tipo de experimento, como esos clones de los cómics de Imperio Oscuro del universo de Legends. Y en este caso hay cierta posibilidad de que Snoke haya sido Palpatine todo este tiempo, como una especie de clon fallido o experimento no logrado. Me parece pues que es muy probable en esta trilogía que Palpatine en verdad no use su cuerpo como todos lo conocimos, porque además él ya estaría sumamente viejo al tener más de 100 años. Entonces pues hace mucho sentido que de alguna manera pudiera saltar de cuerpos o algo por el estilo. Incluso pues podría darse la opción que en todo este tiempo Snoke, como lo fue en el pasado Gallius Rax u otros líderes imperiales, tras la muerte de Palpatine hayan sido simples marionetas para este plan de contingencia que tenía Darth Sidious, preparando así el momento para su inminente regreso más allá de la muerte. Estas cosas son solo algunas opciones que pudieran ser potenciales, pero sin duda la verdad la terminaremos conociendo en el episodio 9, el ascenso de Skywalker, ya que ya se nos ha declarado oficialmente en la publicación de Vanity Fair que conoceremos mucho del verdadero origen y de cómo se formó la Primera Orden. Eso será clave. Es así que en nuestra cuarta pregunta del día, el Master Salami Sky nos cuestiona qué hubiera pasado si Padme no hubiera muerto. Y la verdad es que mucho depende del punto en la historia del episodio 3 donde Padme no hubiera muerto, Masters, ya que si se hubiera salvado tras el nacimiento de sus hijos, esto muy seguramente hubiera ocasionado otro tipo de conflicto hacia ya un Darth Vader cyborg, lo cual claro es una opción interesante, pero también sería muy diferente si Anakin no lo hubiera estrangulado en Mustafar y que por ende esto hubiera no solo salvado a Padme, sino también al propio Anakin de sus quemaduras. Y técnicamente, Masters, el objetivo de este video no es hacer un fanfiction porque no fue elegido como el tema principal, pero creo que de haber sobrevivido Padme Amidala, esto hubiera ocasionado que Anakin no se convirtiera definitivamente al lado oscuro, y esto muy a pesar de haber matado niños en el templo Jedi. Lo interesante de esto, claro, sería que Skywalker, gracias a su esposa Obi-Wan y sus hijos, pudiera darse cuenta de los terribles hechos que cometió, y esto pues daría pie a que en un futuro se pudiera organizar una pequeña rebelión que fuera comandada más tarde por estos héroes de las guerras clones, similar pues a la guerra civil pero con otros protagonistas. Lo interesante pues es que Padme pudiera haber visto crecer a sus hijos y que estos hubieran estado protegidos por varios Jedi supervivientes como Yoda, Obi-Wan o Ahsoka, y tanto Luke como Leia hubieran podido ser entrenados como toda una nueva generación de Jedi, y es más, incluso combatir como niños. Aunque claro, es muy probable que solo uno de los dos hijos de Padme y Anakin permanecieran con su mismo nombre, ya que también creo que de haber sobrevivido los dos, al menos Luke se hubiera llamado Jin o algo por el estilo, como un cierto cómic de Legends nos sugirió que así pudo haber sido. E incluso pues muchos años después, si la rebelión de Padme y Anakin hubiera tenido éxito, creo que la senadora de Naboo se hubiera terminado por convertir en la canciller de una nueva república reformada tras un breve periodo de dominio de Palpatine. Eso al menos creo que pasaría a grandes rasgos si Padme hubiera sobrevivido. Es así que en nuestra quinta y sorprendente pregunta que ganó nuestra encuesta, el Máster Cristóbal Taiba nos cuestiona por qué todos los planetas en Star Wars tienen oxígeno y gravedad similar. Ok, primero que nada hay que considerar algo importante, Masters. Solo hemos visto en la saga una fracción de los planetas conocidos, ya que esta galaxia muy lejana, la cual no tiene un nombre oficial, medía más de 100.000 años luz y en ella había más de 400.000 millones de estrellas. Y justamente en algunas de estas estrellas existían 3.2 millones de sistemas habitables. Toda esta información ya está confirmada dentro del canon. Así que como podemos darnos cuenta, los planetas que hemos visto solo en las películas normalmente han sido planetas habitables o semi-habitables para las especies pensantes de la galaxia en la cual los humanos eran predominantes. Es por eso que podemos ver mundos desarrollados y amigables como Corellia o Coruscant que soportan la vida, y también mundos con oxígeno y gravedad similar que eran un poco hostiles como Tatooine o Jakku, o también mundos un poco más verdes y con oxígeno como Endor o Naboo. En sí, todos esos mundos forman parte de esos 3.2 millones de sistemas habitables. Todos estos pues ya estaban finamente seleccionados para tener vida orgánica con oxígeno y tenían todos una gravedad similar entre sí, capaz de que en ellos la vida pensante fuera cómoda y se pudieran desarrollar todos esos mundos. Después de todo, muchos mundos habían sido colonizados a través de miles de años. Y básicamente lo que vemos son mundos finamente seleccionados
seleccionados. En realidad, muy pocas veces hemos visto los mundos verdaderamente hostiles, como por ejemplo lo es Mustafar, que por sus cenizas prolongadas en largos periodos podrían ser mortales por su oxígeno. Es por eso principalmente que sus lugareños portaban máscaras protectoras. Pero aquí hay otra cosa importante a mencionar: esos no eran todos los planetas, ya que esos 3.2 millones de sistemas eran solo los que podían de una u otra forma albergar vida, y eran sistemas completos, no solo planetas, es decir, planetas que orbitaban una estrella. Y esto, claro, se nos ejemplifica muy bien en el Imperio Contraataca, cuando el general Beers le informa a Vader que habían llegado al sistema Hoth. Ellos pues habían arribado a ese sistema solar, pero ahí Beers le dice a Vader que Comscan había detectado un campo de energía protegiendo un área del sexto planeta del sistema Hoth. Esto nos dice que los rebeldes tenían su base escondida en Hoth 6, aunque popularmente conocemos a ese mundo helado y remoto como simplemente Hoth. Esto explica por qué ciertos mundos habitables, al formar parte de un sistema, tenían números, como pasaba en el caso de Yavin 4. Ahora pues, para explicar más sobre el oxígeno y la gravedad, debemos saber que esos famosos mundos que conocemos como Coruscant, Takodana, Tatooine, Naboo, Endor o Yavin, u otros miles más, estaban categorizados como planetas con atmósfera tipo 1, la cual era una atmósfera rica en oxígeno capaz de sostener a la gran mayoría de la vida de las especies pensantes en la galaxia. De hecho, era muy habitual que todo el mundo portara en sus naves máscaras de oxígeno, y es más, los Stormtroopers imperiales solos con sus cascos ya se les protegía del frío espacio exterior. Máscaras que también eran usadas en lugares hostiles con otro tipo de atmósferas, como los mundos que ya mencionamos de lava de Zulus o el famoso caso de Mustafar. Sin embargo, no todas las especies respiraban oxígeno, Masters. Hay muchos ejemplos de otros tipos de especies que necesitaban máscaras para adaptarse a vivir a mundos llenos de oxígeno, ya que ellos respiraban otros gases y el oxígeno era venenoso. Y en este caso tenemos especies tan distintas como los Keldors, justo la especie del maestro Jedi Plo Koon, o también la especie de los Tognath que vimos justamente en Rogue One por medio de Edrio y Benthic 2 tubos. Otros casos más, solo por mencionar algunos, son la especie de los Morserians y también la especie de los Gants, cuyo individuo notable fue el gran cazarrecompensas Sucus. Como podemos ver, no es que todos los sistemas en Star Wars tengan oxígeno, sino que los eventos más importantes en la historia de la saga han sucedido en sistemas amigables para la vida y con gravedad similar. Esto, claro, no quita el hecho de que todas las especies estuvieran preparadas con tecnologías, trajes o máscaras capaces de resistir todo tipo de condiciones, ya sea lugares densos y submarinos o el vacío sin gravedad del espacio. De hecho, todas las naves contaban con generadores de gravedad para que todo fuera más fácil a bordo, aunque también ha habido ocasiones, particularmente en la serie de Rebels, donde hemos visto la ausencia de esta en algunas naves. Y el tema de la gravedad en Star Wars era algo que se había domado hacía mucho tiempo, ya que los sistemas de repulsión básicos en todo tipo de vehículos o naves habían hecho que la gravedad fuera una cosa secundaria, no importando si había o no pequeñas variaciones entre planeta y planeta, aunque cabe señalar que había planetas con una densa gravedad que se utilizaban para distintos propósitos, como estudios científicos o para entrenamiento militar especializado. Esto, por ejemplo, sucedería en el planeta Sirpar, un mundo que era conocido porque tenía una gravedad extremadamente alta en comparación con la gravedad promedio del resto de los mundos que formaban parte del Imperio Galáctico. Este mundo, por su pesada gravedad, era utilizado como un lugar de entrenamiento de la Academia Imperial de Arcanis, ya que los cadetes iban ahí algunos días con equipo especial para demostrar en diversos ejercicios que podían sobrevivir. Aunque, como dato curioso, había humanos que se habían adaptado al planeta Sirpar y a través de generaciones su fisonomía había cambiado, ya que eran individuos de mayor tamaño y que tenían gruesas capas de músculo que los había hecho poder soportar las condiciones de aquel planeta. Así que esto, Masters, explica mucho de que en realidad había una gran variedad de planetas con diferentes niveles de oxígeno y gravedad en esa galaxia de la saga, aunque normalmente en las películas de Star Wars, por pura conveniencia, vemos los mundos menos hostiles para la vida misma. Pero si también te interesa conocer otras respuestas a grandes preguntas como esta, como esa historia de las preguntas del día sobre si Palpatine tenía un plan B si Anakin no se pasaba al lado oscuro, esa aventura te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras historias que de seguro serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.